Hola, buen día, profesora. Mi nombre es Héctor Emilio González Cabrera y hoy estoy realizando un video para la materia de informática médica acerca de la historia clínica. Empezamos con las generalidades. Tenemos como primera generalidad que pues es un documento en el que se registran los antecedentes biológicos del individuo. En segundo, es imprescindible para el control de la salud y el seguimiento de las enfermedades. Es fundamental en estudios epidemiológicos. Es útil para la planificación educativa de las comunidades y además es de gran importancia en la parte médico-legal y es el punto de partida del razonamiento médico. También es el instrumento utilizado por todos los profesionales de la salud y sirve de nexo entre las diferentes disciplinas. Tenemos ahora los métodos de registro, que serían pues principalmente dos, las más comunes, las fichas, que pues se encuentran de forma manual, manuscritas o en computadora, o por programas computacionales, aunque estos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, son complejos, principalmente para los médicos. Aunque son mucho más completos, son útiles en instituciones públicas y privadas. De hecho, es prácticamente obligatorio que tengan sistemas de esta índole en el sistema público de salud. Permiten la centralización de la información. Por esto también es muy importante tenerlos en el sistema público. Además, los integrantes del equipo de salud pueden acceder a la información en el momento que lo deseen y donde lo deseen. Empezamos con el diagnóstico. En sí trata de la observación del enfermo, es verlo, oírlo, sentirlo. Se procede con la examinación del cuerpo, que es la observación clínica, y el razonamiento crítico es conocido, es a donde se realiza, por ejemplo, la auscultación. Hay que tomar en cuenta que el cuerpo tiene en sí los medios de curación, que esto significa que el paciente tenga una dieta correcta, un ejercicio correcto, dependiendo los daños que tenga, pues puede recurrir a masajes, a fisioterapia o a simples baños de mar. Hay que conocer las diferencias entre un paciente vertical y un horizontal. El vertical, en pocas palabras, es el que todavía está en pie y puede ir a ver al médico. Su principal característica es esa, el paciente va al médico. Y también tenemos al paciente horizontal, que su principal característica es que el médico tiene que ir a ver al paciente porque no puede ir a visitarlo, no importa que sea acompañado. Bueno, más bien no puede ir ni siquiera acompañado. Ahora hablaremos de la anamnesis, que pues en sí es el interrogatorio y es, como dice la diapositiva, el acto coloquial durante el cual se indaga al paciente a la anamnesis directa o a sus allegados, sus familiares principalmente. En caso de pacientes psicópatas, o sea, que no puedan responder a las preguntas, que no sean conscientes de sí mismos, o en caso de niños que todavía no comprendan lo que está sucediendo. O también podemos ocupar la anamnesis indirecta o a terceros sobre los padecimientos actuales y pasados, sobre los otros datos que pueden ser de interés para llegar a un diagnóstico. Esto en caso también de parientes lejanos o de personas que hayan visto algún accidente y que hayan sido llevados al hospital para dar testimonio de lo ocurrido. Pasamos a la técnica, que es el cómo se debe proceder con este interrogatorio. Primero que nada, el ambiente tiene que ser agradable. El paciente se debe sentir cómodo en la consulta. ¿Para qué? Para que el paciente pueda expresar libremente sus molestias. Los términos usados por el médico deben tener el mismo significado para el médico y para el paciente. Esto significa ocupar un lenguaje coloquial que ambos puedan entender. Las preguntas no deben inducir a la respuesta, o sea, el médico no le debe dar pistas de lo que debe sentir el paciente. Las preguntas igualmente deben ser sencillas y concretas. El médico deberá saber escuchar al paciente y el médico debe aprender en qué momento debe intervenir efectuando preguntas. Las componentes que debe adquirir el médico
Pues primero que nada son los datos de filiación e identificación, que básicamente son el nombre, la edad, sexo, etnia, residencia y los deportes que practica este paciente. El motivo de la consulta, pues porque vino aquí usted, paciente, que la aflige, qué síntomas presenta o cuál es su preocupación. Identificar la enfermedad actual es lo más importante. A lo mejor no se puede conocer esta enfermedad actual mediante la simple entrevista que se realiza en un comienzo, pero sí puede dar algunas pistas. Se debe también preguntar por los antecedentes, ya sean los propios de enfermedades pasadas, fracturas, etcétera, o también las familiares, enfermedades congénitas, por ejemplo, o enfermedades que vayan que estadísticamente sean muy probables de generación en generación, como la obesidad o la diabetes. También se pregunta por los hábitos, por ejemplo, los ejercicios que se realizan, o los hábitos alimenticios, o también los hábitos patológicos, que puede ser si consume drogas, consume alcohol habitualmente, fuma habitualmente, etcétera. Por último, se termina con la anamnesis sistemática, que pues esta trata de separar los componentes del cuerpo, a hacer preguntas y hacer auscultaciones de ciertas zonas del cuerpo por aparatos y sistemas, por ejemplo, por sistema vascular, sistema respiratorio, sistema o aparato digestivo. Y eso sería todo de momento, profesora. Muchas gracias por su atención.